Hola a todos. Bueno, si os parece vamos a empezar, que ya es la hora. Pues nada, este segundo día de Intersicop en la área de pastelería tenemos a Jordi Bordas. No sé si necesita muchas presentaciones, creo que los que ya estáis familiarizados con el sector de la pastelería sabéis perfectamente quién es él. Es verdad que él adquirió mucha fama por la gran gesta de la victoria en la Copa del Mundo en 2011, pero desde entonces yo creo que ha llovido mucho y Jordi ha seguido, no se ha quedado allí precisamente, sino que ha continuado su trabajo y con el mismo nivel de exigencia con el que consiguió llegar a esa gesta. Entonces creo que hoy nos va a hablar precisamente de los frutos de ese trabajo de todos estos últimos años y de cómo, pues bueno, a través de un método que él ha estado trabajando, pues se puede desarrollar una pastelería con unos parámetros que conectan mucho mejor con la mentalidad de un amplio sector de la sociedad hoy en día. En fin, no me quiero enrollar más porque creo que los lo podrá explicar mucho mejor que yo y además pues tenemos la suerte de que creo que vamos a poder no solo escuchar sino también comprobar el resultado de su visión pastelera. Así que Jordi, cuando quieras. Perdona. Gracias, muchas gracias por venir. Antes de nada, agradeceros que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí hoy. Para nosotros es una presentación súper importante porque no tenemos la suerte de venir a Madrid nunca, entonces creo que en 6 años que hace que gane la Copa, ya me estoy quedando con el pelo blanco casi, no he venido nunca a Madrid a hacer una presentación, entonces me alegra mucho estar aquí para poderos presentar un poco del trabajo que estamos haciendo junto con mi equipo, ¿no? Antes de nada necesito que alguien me ayude porque resulta que me están enseñando a hablar en público y entonces ahora el problema que tengo es que hablo demasiado. Entonces he pasado de no poder hablar a hablar demasiado y necesitaría que alguien de vosotros controle el tiempo y cuando haya pasado una hora me levantéis la mano y me diga, Jordi, hey, ¿puedes parar de hablar ya? Perfecto. ¿Quién se encarga? ¿Quién es el responsable? ¿Te puedes encargar tú? Sí, perfecto, muchas gracias. Pues ponte un timer y de aquí a una hora me dices, 1 hora, Jordi. Porque si no lo que me va a pasar es esto, que voy a empezar a hablar y no voy a poder parar. No te van a dejar, Alberto, Jordi, porque tenemos un público muy preguntón. Sí, verás que bueno, está bien, seguro está que bien. van a salir muchas preguntas. Me encanta que hagáis preguntas, ¿vale? Esto me ayuda muchísimo más a explicar lo que hacemos. Entonces, sentiros libres de levantar la mano y preguntar cuando queráis, ¿vale? Entonces, me imagino que el Jaume se acercará con el micro para ver vuestra pregunta e intentaré resolverla, ¿vale? Muchísimas gracias. Empezamos. No sé si conocéis un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros. ¿Alguien me podría decir qué hacemos o a qué nos dedicamos? ¿A qué me dedico con mi equipo? ¿Alguien lo sabe? Una escuela de pastelería, muy bien. Ahora os explicaré... con mi hermana. Ahora os explicaré un poquito lo que hacemos, a qué nos dedicamos y después pasaremos a la presentación del producto que hemos hecho para vosotros, para que veáis las posibilidades que hay en el mercado para poder hacer un producto sin lactosa y sin gluten, ¿vale? Primero de todo, antes siempre me gusta presentar al equipo porque sí que es verdad que yo soy la cabeza visible de todo el proyecto, pero hay 8 personas que trabajan cada día para hacer realidad todo lo que hacemos y las tenéis las 8 aquí. Tenéis, empezando por abajo a la derecha, Alba Arnau, que es la persona que se encarga de todo lo que son las redes sociales, los mensajes en Facebook, que me has dicho. Por eso no te contesté ayer, porque directamente lo tiene que hacer ella y ¿sabes qué pasa? Que ha sido madre la semana pasada y me imagino que no es el mejor momento. Entonces, están entre la Marta y la Alba contestando todo el tema de la prensa y las redes sociales. Tenéis Joan Marqués, que es el responsable de un software profesional que comercializamos y lleva toda la parte de administración. Marta Toré, responsable de marketing. Lluc Dalmau es el responsable de la producción que nosotros hacemos en el negocio familiar en el que participo. Después tenéis la Marta Clot y la Mariona Fidalgo, que si algún día venís
a nuestra escuela a hacer un curso, veréis que son las dos personas que hacen posible que todas las formaciones que hacemos allí se hagan realidad. Y después tenéis a la Inés, que la tenéis delante vuestro. Con la Inés tengo el placer de viajar por todo el mundo presentando el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, todas las intervenciones que hacemos a nivel internacional, ella viene y es la persona que lleva toda la parte de producción de esto. ¿A qué nos dedicamos en Jordi Bordas? En Jordi Bordas nos dedicamos a la investigación y al desarrollo de nuevos productos y nuevos conceptos, ¿vale? Esta es la misión que tiene la empresa. Entonces, todo esto lo que hacemos es compartirlo en el mundo. Si hay un valor que nos diferencia a nosotros, es que a nosotros nos gusta y queremos compartir todo lo que desarrollamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un aula de formación en Barcelona donde impartimos cursos de entre 4 horas y 4 días, dependiendo del tipo de curso, de producto, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, aquí compartimos en español, en inglés y en francés las formaciones. Después hacemos cursos externos a diferentes países del mundo. Cada año viajamos entre 8 o 10 países para presentar el trabajo que hacemos, y bueno, la presentación que os voy a hacer aquí va a ser un poco parecido a lo que vamos a ir presentando este año durante todo 2017. Después somos los embajadores de 2 marcas, Velclin y Rabifruit. Somos la imagen de marca para estas 2 empresas, y también con ellos hacemos demostraciones por todo el mundo. Y finalmente, otra cosa que hacemos es comercializar un software profesional para la pastelería y para la cocina, para llevar todo el control de las recetas, de los ingredientes, de los costes de producción, el valor nutricional, creación de recetas. Después os explicaré un poquito más, ¿vale?, cómo funciona, porque hoy un poco la presentación va a estar basada en este funcionamiento. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Genial. Introducción. El método Biconcept. ¿Os suena de algo esto? ¿Sabéis lo que es? Este tío se ha hecho una paja mental, ha inventado aquí una cosa. ¿Sabéis de qué va el tema? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Te animo un micro? ¿Tú? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver, el método Biconcept. ¿Cómo te llamas? María. María, encantado. De Alicante. Vengo de Alicante. El método Biconcept estudia los procesos y la materia prima en sí, para transformarlos y adecuarlos a una forma de pastelería saludable, con todo el sabor, pero estudiando lo que es en sí el alimento como alimento funcional. Muy bien, muy interesante. Me gusta preguntar siempre. ¿Hay alguien más que tenga una versión para... ¿Alguien más quiere responderme? ¿Alguien sabe? ¿Sabéis qué pasa? Que como nos pasamos el día intentando explicar lo que hacemos y a veces es muy complicado, me gusta siempre pedir la opinión cuando vamos por ahí para ver si realmente comunicativamente lo hacemos bien o no. ¿Vale? Muchas gracias. Muy acertada, la opinión. Básicamente el Biconcept empezó en 2011 a generarse. Digamos que yo gané la Copa del Mundo hace 6 años, entonces me di cuenta cuando había ganado que tenía aún un recorrido a nivel técnico muy amplio por hacer. Directamente me di cuenta que sabía muy poco, porque me pasé durante 7 años de mi vida trabajando para ganar concursos. Al final tuvimos la suerte, junto con el Julián Álvarez y el José María Rodríguez, de ganar la Copa del Mundo, gracias también a muchísima gente que nos ayudó en este camino. Pero bueno, llegas a la Copa del Mundo, ganas, eres el campeón del mundo, todo el mundo te empieza a mirar cuando en la vida te ha mirado a nadie. Y te analizas, te autoanalizas y ves, dices, hostia, es que realmente técnicamente te falta muchísimo todavía por aprender, ¿no? Entonces, una cosa que me pasaba es que yo hacía entremets o hacía individuales o hacía recetas y no entendía el porqué de las cosas, porque en la escuela directamente lo que habían hecho era darme una receta, enseñarme un proceso. Me habían explicado esto, yo lo había aprendido a hacer, pero realmente no entendía el porqué de lo que estaba haciendo. Entonces, para mí esto era inaceptable, ¿no? Imaginaros a alguien que tiene un reconocimiento internacional súper importante y tiene todas estas, digamos, faltas técnicas por resolver, ¿no? Entonces, ahí empecé a trabajar
y empecé a desarrollarme a nivel profesional más todavía para intentar aprender qué pasaba cuando hacía una receta, cuando creaba un producto, cuando juntaba dos ingredientes entre sí, y todo esto dio de sí el método B-Concept, ¿vale? Que os voy a explicar. Después hay otra pregunta que me hice y era si realmente todos los productos que yo estaba haciendo hasta entonces y los que empecé a hacer, si realmente estaban orientados a las necesidades del público de hoy en día. Porque si analizamos y pensamos un poco, lo que hacemos en general son recetas de hace 20 o 30 años, ¿vale? O más todavía. Y siempre que digo esto, os tengo que decir que yo estoy evidentemente a favor de la tradición, ¿eh? Que no me quiten la crema catalana, que no me quiten un chucho, que no me quiten un roscón, o sea, esto me encanta. Pero sí que es verdad que hoy en día, como vamos todos, tenemos un supermóvil, ¿no? Que nos dice todo, está conectado a las redes. Te pones en Instagram, puedes ver 50.000 fotos de 50.000 personas que no conoces de nada. Tenemos una información al abasto increíble y en cambio nosotros le estamos trabajando y dirigiendo nuestro producto igual que hace 10, 15 o 20 años, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista esto era inconcebible. Yo tenía que hacer para mi persona, hacer evolucionar los productos para que a mí me gustasen. Y así lo hicimos, empezamos a trabajar, empecé a cambiar las recetas, al principio fue como un juego, si tenía leche lo cambiaba por agua, después me daba cuenta que tenía otro resultado, otro producto con otro tipo de prestaciones y empecé como un juego a jugar, pero al final me di cuenta que tenía un resultado que era pastelería mucho más ligera, mucho más gustosa porque estaba basada siempre en el ingrediente principal y que era mucho más ligera en sí para la digestión, ¿no? Y después que esto encajaba muy bien con lo que realmente veía yo que necesitaba explicar cuando hacía una demostración o un curso. Y así nació el método B-Concept, que lo presentamos en Barcelona. Perdonad que me he pasado 3 pueblos la presentación. A ver. Perfecto, estamos aquí. Entonces, B-Concept, ¿qué es? B-Concept es un método para crear recetas desde cero, recetas cremosas, recetas a base de gelificantes y recetas a base de mousse, ¿vale? Entonces, hemos desarrollado una metodología que hoy os la explicaré aquí, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Para generar recetas desde cero, en la dirección que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto necesitamos, conseguir y conocer todo lo que son los ingredientes. ¿Os imagináis construir un coche por una empresa automovilística si no sabe las prestaciones de una rueda, de un volante o de una chapa que va a poner en un coche? Esto es inconcebible, ¿no? Nosotros no iríamos en un coche seguro. Entonces, todo parte a partir del conocimiento de los ingredientes. Esto es lo más importante, ¿vale? Materias primas, reconocimiento exacto de todo lo que nos aportan, para qué sirven, qué dosificaciones podemos utilizar, qué interacciones van a haber cuando mezclamos un ingrediente con el otro. Todo esto es importantísimo. Después tenemos toda la parte de técnicas y procesos, conocer al máximo y definir bien los procesos y las técnicas que vamos a utilizar, porque la pastelería, a diferencia de otros oficios, es muy meticulosa. Tenemos que pensar muy bien las recetas. No sirve, para mí, desde mi punto de vista, no sirve un puñado de sal, un puñado de azúcar, un puñado de harina, un puñado, esto ya no nos sirve, ¿no? Entonces, la pastelería ha quedado en un punto que es súper importante ser meticuloso a la hora de pesar los ingredientes, porque realmente necesitamos esto para después saber y controlar las reacciones que va a tener esta receta. Técnicas y procesos. Después tenemos todo lo que son las reacciones y los procesos físico-químicos. Cuando nosotros cogemos un azúcar con una clara, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando agitamos esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué cambios hay? Todo esto lo tenemos que saber. ¿Para qué? Para controlar las recetas, para saber exactamente lo que está pasando, para poder obtener directamente el resultado que vosotros queréis en esta receta. Hoy lo que vamos a hacer, porque la idea de la ponencia era presentar un producto sin lactosa y sin gluten,
dado que nosotros hemos desarrollado una metodología que encaja perfectamente para poder desarrollar este tipo de productos, lo que hemos hecho hoy es intentar explicaros cómo hemos creado un producto que no tiene lactosa, que no tiene gluten y que está creado con nuevas técnicas que hemos desarrollado, ¿vale? La importancia para mí siempre en esto es el sabor, el gusto, ¿no? Entonces, la prioridad que tenemos siempre es el sabor en todo lo que hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un vasito con sabores tropicales que lleva un crujiente de coco, lleva una mousse de coco, lleva una compota de mango y un cremoso de mango, ¿vale? Entonces, con estos diferentes elementos hemos montado una degustación y ahora lo que haremos es, receta por receta, analizar exactamente lo que hemos hecho. ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¿Lo habéis contado? ¿Cómo me enrollo, eh? Perfecto, primera textura. Vamos a hacer un cremoso de mango, ¿vale? Un cremoso de mango. Las necesidades que tenemos, esto es en la metodología lo primero que detectamos, las necesidades que tenemos que cubrir, ¿vale? Las primeras necesidades, las que tenemos que cubrir son sin gluten y sin lactosa, porque este producto va dirigido a personas que tienen intolerancia al gluten y a la lactosa, ¿vale? Entonces, el sabor principal de la textura, ¿cuál es el sabor? En este caso es mango, ¿vale? Imaginaros que yo trabajo con varios ingredientes, ¿vale? Trabajo con fruta de la pasión, trabajo y lo junto, ¿vale? Entonces, el sabor principal va a ser mango más fruta de la pasión, ¿vale? Si trabajo con lácteo, el lácteo para mí es otro sabor. Sería mango, fruta de la pasión y lácteo. Y así consecutivamente, ¿vale? Lo que nosotros vamos a tener en boca en esta textura cuando lo probemos va a ser los ingredientes principal o el ingrediente principal. Estos ingredientes principales tenemos que analizarlos, ¿vale? Porque si no sabemos exactamente en qué nos van a ayudar a la hora de crear la receta, no vamos a saber tomar decisiones para construir la receta ni la textura que queremos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en este caso vamos a trabajar con un puré de mango que lleva un 10% de azúcar y vamos a analizar el ingrediente principal. ¿Cómo lo hacemos, el análisis del ingrediente principal? Pues pidiendo directamente la ficha técnica al fabricante, ¿no? En este caso, el fabricante es Rabifruit. Rabifruit, llamo, oye, soy Jordi, enviarme la ficha técnica del mango. Y allí que tengo el valor nutricional, toda la composición de exactamente lo que yo estoy utilizando, ¿vale? Hablar que el mango, la intensidad que tiene es media, ¿no? Entonces, de sabor, me refiero a una intensidad media. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar poner el máximo para que realmente el sabor sea lo más limpio y más intenso posible. Después, el siguiente paso va a ser definir la textura. Textura, ¿cuál va a ser? En el caso de un cremoso, ¿cuál va a ser? Una textura directamente cremosa, ¿no? Es lo que nos interesa. Una textura que sea untuosa con la cuchara. ¿Qué vamos a necesitar para construir esta textura? Directamente, en este caso, como estamos trabajando con fruta, vamos a trabajar con una pectina y vamos a trabajar con azúcar. Esto nos va a ayudar a construir ya de buen principio la textura inicial. Veis que cada vez que yo entro un ingrediente a la presentación, lo que hacemos es controlar los parámetros principales de estos ingredientes, ¿vale? Tenemos la función, la cantidad que hay, los sólidos que nos aportan, porque sí que es verdad que en la pastelería y sobre todo cuando nosotros necesitamos congelar, tenemos que tener un control absoluto del agua y los sólidos que tenemos. Si no, es muy complicada la congelación en sí como técnica, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, saber los sólidos, después las grasas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos saber las grasas? ¿De qué está preocupado hoy todo el día? O sea, todo el mundo, ¿de qué está preocupado hoy? De la línea, ¿no? De ver lo que come, de entender lo que se está poniendo en la boca. Entonces, si nosotros no empezamos por tener control de las grasas que estamos poniendo en un producto, ¿cómo vamos a poder garantizar a nuestro cliente lo que estamos utilizando? Después tenemos los puntos de dulzor. La dulzor es la percepción de azúcar que nosotros tenemos en la boca, ¿vale? Cuando hacemos una degustación, entonces, esto se puede medir. Y directamente las calorías que nos aporta cada ingrediente. ¿Para qué sirve todo esto? Para controlar exactamente toda la información que necesitamos para poder crear las recetas. Entonces, si veis que trabajamos en tantos %, la metodología Biconcept son números, ¿vale? Entonces,
Los números los podemos controlar perfectamente y ver qué necesitamos cambiar cuando analizamos una receta para obtener unas prestaciones diferentes, mejores, más aire, menos aire, más cremosidad, menos cremosidad, ir hasta dónde queremos llegar. Si no controlamos los números de buen principio directamente, es muy complicado poder llegar a esto. ¿Dónde estábamos? Estábamos en la textura cremosa. Estamos trabajando con pectina, estamos trabajando con azúcar. La pectina nos sirve muy bien para imitar la sensación de grasa, pero aquí ahora, ¿qué diríais que falta? ¿Qué diríais que falta? ¿Coco? Un emulsionante, muy bien. Un emulsionante nos vendría perfecto porque esta receta directamente la hemos pensado para la congelación. Entonces, cuando nosotros vamos a congelar un producto necesitamos emulsión y estabilidad en este producto. El emulsionante, muy bien. Pero después este emulsionante, ¿para qué nos va a servir? Para emulsionar el agua y la grasa. Entonces aquí lo que vamos a añadir en este caso, ¿qué es? Grasa. ¿Pero qué tipo de grasa? Estamos hablando de un producto sin lactosa. Entonces, o vamos a poder poner una mantequilla sin lactosa que ya existen en el mercado, o directamente, como es en este caso, que hemos hecho, utilizar aceite o grasa de coco, ¿vale? Una grasa que sea sin hidrogenar. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este emulsionante, si os fijáis, estabilizante, emulsionante para helados. ¿Para qué nos sirve esto? Para directamente ligar toda el agua que tenemos en la receta con la grasa. Entonces es el trabajo del estabilizante emulsionante. Pensar que dentro de un estabilizante emulsionante no hay solo un ingrediente. Si vamos a la ficha técnica, lo que os estoy diciendo, ficha técnica, directamente veremos que dentro del estabilizante emulsionante hay agentes que nos ayudan a controlar el agua y hay un emulsionante o varios que nos ayudan a ligar el agua con la grasa. Entonces, esto lo tenéis que tener en cuenta. Siempre que hay una receta donde hay grasa, normalmente tiene que haber un emulsionante. El emulsionante natural que hemos utilizado durante toda la vida, ¿cuál es? La yema de huevo directamente. O la proteína de la leche. Sustituyendo el emulsionante, porque ha quitado la proteína de la leche, que es la que no hacía huevo. Directamente estamos sustituyendo o sea, estamos incorporando un emulsionante estabilizante ¿para qué? Para suplir el hecho de la falta de la yema de huevo. ¿Por qué no estoy poniendo yema de huevo aquí, en esta receta, directamente? ¿Por qué? Directamente. O sea, la pregunta mía es, ¿por qué no crees que estoy utilizando un 8% de yema, que es lo que haría normalmente? Porque mata mucho el sabor. Directamente porque mata mucho el sabor. Entonces, hoy en día lo que hemos hablado, la tecnología ha evolucionado. Tenemos unos ingredientes hoy en día y un conocimiento a nuestro abasto que son increíbles, ¿no? El hecho de tener productos que nos ayudan a hacer emulsiones. Estoy hablando de un estabilizante emulsionante para helados, pero podríamos hablar de lecitina en polvo directamente, ¿eh? Tenemos una variedad de productos que cubren esta necesidad, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda a juntar la grasa con el agua. Y el agua está controlada por la pectina NH que tenemos en la receta directamente y el azúcar nos incorpora sólidos y dulzora a la receta. Jaume, tingui, año. Vamos a la siguiente receta. ¿Tenéis alguna pregunta? Aquí. Entonces, el cremoso de mango es el que tenéis abajo. Este producto lo preparamos en la escuela, lo congelamos directamente. Ayer la Inés vino hasta aquí, lo hemos puesto en la nevera y espero que cuando vosotros os lo vayáis a comer estará a punto a nivel de textura, ¿vale? Después tenemos la siguiente receta, es una compota. En esta compota hemos utilizado mango, ¿vale? Y mango a dados, ¿eh? Estamos hablando de que será un producto, una receta sin gluten y sin lactosa, ¿eh? Necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Sin gluten y sin lactosa. Si yo directamente este producto es para todos los públicos, esto ni lo valoro, ¿eh? Directamente es para todos los públicos, puedo utilizar un sin límite de ingredientes. En cambio, si yo detecto que es un producto que tiene que ser sin gluten y tiene que ser sin lactosa, tengo que cubrir unas necesidades mínimas con este producto. Después, el sabor que en este caso deseamos, mango, ¿vale? Un sabor, o sea, el sabor esperado es mango. Ingredientes que vamos a utilizar: puré de mango al 10% azucarado y dados de mango, directamente para construir la textura. Análisis del ingrediente principal, lo que os decía,
el ingrediente principal lo tenemos que conocer perfectamente, o los ingredientes principales. Si imaginamos una receta que hay varios sabores, cada ingrediente que nosotros tenemos que poner para construir ese sabor va a ser un ingrediente principal. Vemos los sólidos, el agua, el azúcar, en este caso el pH. ¿Por qué es importante el pH aquí también? ¿Por qué? Porque vamos a tener que trabajar seguramente con una pectina y esta pectina reacciona con un medio ácido. Entonces es importante que sepamos del ingrediente principal el pH que tiene. Textura que vamos a conseguir. Ya vemos que la intensidad es la media, la textura que queremos construir. Tienes todas las preguntas para ti, ¿eh? Espera, un micro, sisplau. Mango a dados. ¿El mango a dados es congelado? El mango a dados es congelado, sí señor. Si lo utilizamos natural, ¿varía la porcentaje de No agua? pasa nada, no. ¿Que no? ¿La congelación no retiene agua en el mango? Lo que pasa directamente en este caso, porque directamente nosotros cuando tú coges el mango lo compras en el mercado y lo congelas, ¿vale? Y dices, oye, el día que voy a utilizar mango, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido un cambio, ¿vale? Un cambio en la estructura del mango. ¿Por qué? Porque directamente el mango es un ingrediente que lleva muchísima agua dentro, como el 75% de agua. ¿Qué ha pasado? Que directamente la congelación ha roto la estructura que hay dentro. ¿Qué pasa? ¿Tú qué vas a hacer aquí? Vas a mezclar puré de mango con mango a dados congelado, pero esto todo junto va a trabajar con una pectina y con un azúcar, ¿vale? ¿Qué va a pasar? En la cocción lo que vamos a hacer es captar todo el agua, ¿vale? Y controlarla. Entonces no hay ningún problema en el sentido de que utilicemos mango a dados aquí congelado. ¿Por qué? Porque directamente, posteriormente, yo le voy a hacer un proceso físico-químico donde va a cambiar toda la estructura y la pectina nos va a ayudar a controlar el agua en este caso. Vamos aquí a utilizar zumo de limón. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar zumo de limón? ¿Me lo podéis decir? ¿Quieres la pregunta también? Tienes la explosiva, ¿eh? Hoy, ¿qué pasa? Vamos a ver si alguien más participa, ¿eh? A ver si os animáis a decir algo. Toma, quédatelo tuya, tranquilamente. Así ya lo hacemos mano a mano, que no se note que hemos ensayado, ¿eh? Antes de empezar. El zumo de limón para la reacción con la pectina. Directamente, si veis el ingrediente principal, ¿qué pasa? El ingrediente principal, el pH que tiene es 3.8. ¿Qué pasa? Si os vais a la pectina NH como ingrediente principal y analizáis la ficha técnica, veréis que SOSA directamente, que es la pectina que nosotros utilizamos, os dice, oye, mira, para utilizar esta pectina necesitas un pH de entre 3.2 y 3.5 para que sea óptimo el uso de la pectina. ¿Qué pasa? Nosotros analizamos el ingrediente principal y vemos que el pH directamente es 3.8. Entonces, eso nos lleva a pensar de que vamos a tener que directamente acidificar la mezcla que estamos preparando, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Directamente utilizando o un ácido cítrico, o podemos incorporar dentro un puré de limón perfectamente, que nos va a ayudar a bajar el pH hasta un valor donde la pectina trabaje perfectamente, ¿vale? Entonces, por esto estamos utilizando puré de limón. Directamente vamos a añadir, en este caso, pectina NH, y hemos utilizado un ingrediente que es inulina. La inulina, ¿sabéis lo que es? ¿No? ¿No? ¿Lo sabes o no lo sabes? Venga, responde. No, y tanto. ¿Quién quiere? ¿Hay alguien que lo sepa? No. ¿Alguien lo sabe? La inulina directamente es una fibra que viene de la chicoria, ¿vale? ¿Por qué es interesante la inulina? Directamente las fibras tienen una capacidad enorme de captar el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para una receta que nosotros queremos congelar nos va a venir perfecto un ingrediente que le vamos a poner dentro de la receta y que nos va a ayudar a captar el agua porque tiene mucha capacidad de captación del agua. Primero por esto. Después, según el tipo de inulina que utilicéis, la percepción de dulzor, la dulzor en sí nos va a aumentar, ¿vale? Imaginaros que yo hago esta receta y hago puré de mango más pectina más azúcar. ¿Qué va a pasar aquí? Que esta receta, si yo los sólidos que le aporto directamente son sacarosa, va a ser mucho más dulce, ¿vale? En cambio, estoy trabajando con una inulina, con un tipo de inulina que me aporta muchísimo, o sea, muy poco
muy poca percepción de dulzor, ¿vale? Que es lo que me interesa aquí en esta receta. Entonces tengo un ingrediente que me aporta muy poca percepción de dulzor, me aporta sólidos en la receta y encima tiene la capacidad de controlarme muy bien el agua. Entonces es una maravilla. Nosotros estamos empezando a utilizarla muchísimo y lo utilizamos como sustituto del azúcar en muchas ocasiones, ¿no? Cuando no queremos aumentar la dulzor en una receta, ¿qué hacemos directamente? Trabajamos con inulina, ¿vale? Entonces, es una fibra aparte. A nivel de... o sea, es un producto... Ahora se me ha ido la cabeza, ¿eh? Es un producto, me viene el inglés, es que llevo 3 semanas dando formación en inglés y ahora me sale el inglés, ¿eh? Es un producto healthy en el sentido de que nos ayudan las fibras saludables. Gracias, ¿eh? Te voy a poner allí también, ¿no? A ti, para que me ayudéis entre los dos. Es un producto saludable. Si buscáis información en internet sobre la inulina, veréis las 50.000 capacidades que aporta al cuerpo humano, ¿vale? Seguimos. Vamos a la mousse de coco, ¿vale? La mousse de coco. Necesidades, sin gluten y sin lactosa, ¿vale? Una pregunta, la composición del coco, ¿vosotros me podríais decir a alguno de vosotros, antes de que salga en la pantalla, qué tiene el coco dentro? ¿Qué tiene? ¿Grasa? ¿Grasa? Muy bien. Una pregunta que os voy a hacer. ¿Vosotros pensáis que si vuestro ingrediente principal contiene grasa, y en un porcentaje bastante importante como es el coco, como sería una avellana, como sería una almendra, cualquier fruto seco, pensáis que tenéis que utilizar otro tipo de grasa dentro de la receta? Directamente no hace falta. Directamente podéis trabajar con la grasa que tiene el ingrediente principal y para nada necesitáis añadir otra grasa, si no os interesa, por lo que os interese, ¿eh? Pero directamente si veis que el ingrediente principal os aporta, en este caso, sabor deseado coco, puré de coco 10%, os aporta un 31,8% de grasa, directamente no va a hacer falta. No va a hacer falta añadir esta grasa a la receta. Entonces vamos a trabajar directamente con la grasa del ingrediente principal, que en este caso es el coco, ¿vale? Por eso os digo, es muy importante tener conciencia de cuál es el ingrediente principal y qué nos aporta para poder maximizar el uso de este ingrediente dentro de la receta. Después, el coco, intensidad que tiene es media, eso quiere decir que el coco tiene que estar bastante presente en una receta para que realmente notéis el sabor, ¿eh? Veréis que la receta que vais a probar de coco lleva, creo que si no estoy confundido, casi un 70% de puré de coco. Eso es muchísimo coco y veréis la sensación de fruta que tenéis en la boca. Directamente la textura que vamos a hacer es una mousse, ¿vale? ¿Me podríais decir la diferencia entre una mousse, un cremoso y una compota? O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre estas 3 texturas? El aire. Joder, las sabes todas, ¿eh? No sé para qué hago preguntas, ¿eh? Tendré que subir un poco el nivel. Directamente la gran diferencia es el aire y eso quiere decir que lo que nosotros tendremos que hacer es incorporar una técnica en la receta que nos permita incorporar el aire a esta receta. Lo que hemos hecho aquí ha sido hacer un merengue directo, con claras pasteurizadas y azúcar. Entonces estamos trabajando puré de coco, claras pasteurizadas y azúcar para incorporar el aire a esta mousse, y directamente lo que vamos a añadir va a ser una gelatina que nos va a ayudar, en este caso, a estabilizar el agua que nosotros tenemos en la receta, y a dar textura. ¿Vale? ¿Tenéis preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Vale? Perfecto. Entonces, puré de coco, clara de huevo, azúcar y masa de gelatina. Si os fijáis, nos vamos a la columna de las grasas. ¿Cuánta grasa tenemos en la receta final? Tenemos un 21% de grasa. Un 21% de grasa. ¿Os parece poco o os parece mucho? No has ido el micro. Directamente. Que depende del cómputo final de todo. Directamente, o sea, para mí un 21% de grasa en una receta es bastante,
¿vale? Entonces, yo estoy trabajando al entorno del 15 al 20% cuando son ingredientes como la avellana, el fruto seco, que nos incorporan bastante grasa dentro. Si aquí directamente lo que hacemos es añadir otras grasas, ¿qué va a pasar? Que esta cantidad de grasas va a seguir subiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nos hemos basado en el ingrediente principal para incorporar el sabor y la grasa que nosotros necesitamos y no trabajar con otra grasa adentro, ¿vale? De cara a también preservar el sabor al máximo en esa receta, ¿vale? Nos vamos directamente ya a la última elaboración, ¿eh? En este caso hemos preparado un crumble. Hemos hecho un crumble que es sin gluten, entonces las necesidades son sin gluten y sin lactosa. ¿Qué pasa? Que aquí no podemos trabajar ni con mantequilla, ni podemos trabajar directamente con harina que contenga gluten, ¿no? Entonces, lo que hemos optado ha sido por mirar en el mercado todos los ingredientes que nos pueden aportar el hecho de trabajar sin gluten y hemos decidido trabajar con una harina de arroz, que es muy sencillo y muy fácil de hacer. ¿Eh? ¿Por qué cocináis a la harina de arroz? ¿Por qué directamente a la harina de arroz? Directamente lo que hemos hecho es mirar en el mercado los productos, o sea, las harinas sin gluten que tenía, y en cada una tenemos pros y contras, ¿no? Entonces, la harina de arroz me daba unas prestaciones equilibradas, en el sentido de que no me aporta sabor, como por ejemplo la harina de maíz. La estructura que me da es crujiente, mantiene muy bien, en el caso de un crumble, mantiene muy bien la estructura, aunque, o sea, protegiéndolo con grasa. Tú puedes hacer un crujiente, lo puedes tener una semana y no pasa absolutamente nada. La estructura queda crujiente. Después hemos utilizado el aceite de coco, como veréis ahora. El sabor aquí en este caso es coco. La textura deseada es crujiente, porque aquí la expectativa nuestra es que sea una textura crujiente. Y el crujiente de coco lo que hemos hecho ha sido conseguirlo a base de 2 recetas, ¿eh? En este caso hay un crumble, que tenéis las recetas, no os lo he dicho, pero tenéis las recetas en los dosieres. Hay un crumble que está hecho ¿con qué? Con harina de arroz, en este caso, y con grasa de coco directamente, ¿vale? Lo mezclamos y lo que hacemos es obtener una textura como el crumble queda un poco más floja, porque evidentemente cuando no trabajamos con gluten las texturas son diferentes, no podemos conseguir lo mismo, o sea, se consiguen texturas parecidas pero no iguales, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho aquí es construir el crumble lleva azúcar, coco rallado, harina de arroz, sal, aceite de coco y agua directamente, todo mezclado, lo cocemos y una vez lo tenemos cocido, ¿qué hacemos? Preparamos un praliné de coco que lleva coco, almendra y azúcar. Trituramos este praliné, tenemos una masa líquida y ¿qué hacemos? Envolver directamente el crumble con este praliné. ¿Esto qué hace? Nos protege de la humedad. Si os paráis a pensar, un crujiente, la actividad del agua, el agua que tiene es muy bajita, ¿vale? Entonces, la capacidad que tiene de absorber agua del ambiente es muy grande. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Envolverlo directamente con una grasa. ¿Qué hemos hecho aquí? Coger el crujiente cuando lo hemos cocido y mezclarlo directamente con una grasa, en este caso praliné. Esta grasa que viene, ¿de dónde viene? Del coco y viene de la almendra. Lo hemos protegido y este praliné aguanta directamente una barbaridad, ¿vale? A la humedad no tenemos ningún problema, ¿vale? Entonces, tenemos la textura crujiente, una textura con aire, que es una mousse de coco en este caso, la compota, ¿vale? Hecha con mango y mango a trozos y un cremoso de mango. Directamente nos vamos al final a la composición de esta elaboración y vemos los porcentajes que tenemos, ¿eh? En esta elaboración, que pesa 90 gramos, hay un 37% de sólidos. ¿Eso qué quiere decir? 37% de sólidos. Para mí va a ser una elaboración a nivel medio que es congelable. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos que congelar una receta, tenemos que tener control del porcentaje de sólidos que tenemos dentro de la receta y de qué origen son estos sólidos. Si nosotros tenemos un producto como la inulina, por ejemplo, que nos va a ayudar muchísimo a captar el agua, nos va a venir perfecto para la congelación. Entonces, tenemos que tener control de la cantidad mínima de sólidos que tenemos y de qué origen son. Por eso, 37% de sólidos es una cantidad que nos va a permitir congelar perfectamente toda la elaboración. Si veis la media, ¿vale? O sea, la media es
hay una cantidad de sólidos media, ¿vale? Que esto lo que hace es cubrirnos de esta prestación, ¿vale? Después nos vamos a las grasas, 14,71% de grasas en este vasito, ¿vale? Lo que no es mucho. 12% de azúcares añadidos, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué azúcares hay? Son todos los azúcares que nosotros hemos añadido a la receta para poder construirla, que no son la fructosa natural que contiene el mango, la fructosa natural que contiene el coco, sino directamente el porcentaje de azúcares que nosotros hemos añadido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para diluir la pectina a veces nos hace falta un poco de azúcar, le tenemos que añadir este azúcar a la receta, pero si no, la cantidad que hay es relativamente baja, ¿vale? Dentro de los del 12% no, porque la inulina piensa que es una fibra, entonces está fuera de... Entonces sí que hay un porcentaje, porque esta inulina que nosotros utilizamos tiene un pequeño porcentaje, un 15% de fructosa, glucosa y sacarosa dentro mezclado. Entonces este porcentaje de 15% está aquí dentro del 12%, ¿vale? Finalmente los puntos de dulzor son 20. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo, por ejemplo, imaginaros que me voy a China. A China les gusta muy poco la percepción de dulzor. Entonces yo lo que voy a hacer, si sé que voy a China, es directamente trabajar con los menos puntos posibles de dulzor, teniendo en cuenta que yo el azúcar lo necesito. ¿Por qué? Porque es un agente de carga que me va a permitir poder construir directamente las recetas. Si yo me voy a Andalucía a trabajar y voy a tener que hacer un producto para Andalucía, sé que voy a tener que estar en una media de 22, 23. ¿Por qué? Porque si no, directamente el público de Andalucía, cuando lo pruebe, me lo dice: tú eres de Extremadura, ¿no? Entonces, que si no les pones dulzor directamente no les gusta, ¿no? Entonces, esto nos permite controlar perfectamente la dulzor media que nosotros tenemos en el producto. Y finalmente las calorías, 200 calorías, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo falta? Al micro. ¿Acabas tú con las preguntas? ¿Por qué no has rizado el rizo con el azúcar? ¿El rizo con el azúcar, a qué te refieres? ¿Sin gluten? ¿Sin lactosa? ¿Y por qué no lo has hecho Sin azúcar, sí, lo podríamos hacer perfectamente trabajando con inulina en la receta, por ejemplo. ¿Solo con inulina? Yo lo probaría. ¿Qué concepto tienes del maltitol? Del maltitol, si te digo la verdad, no lo he probado. Entonces, ¿qué me recomiendas tú? ¿Tú lo has probado? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? A la hora de las sustituciones, bastante. Acércatelo. A la hora... No quiero ponértelo en la boca, es porque si no, no te oyen los demás. A la hora de las sustituciones es más fácil y es muy equiparable a la sacarosa. Tendrías menos problemas. ¿Y el índice glucémico que tenemos es bajo el maltitol? Sí. De hecho, yo a la hora... No, tanto como cero no, porque no es un... ¿Cómo le llaman? Puede ser un 20 o... No es un edulcorante natural como pueda ser la stevia. O sea, exactamente, la stevia, o un edulcorante químico como pueda ser el acesulfato o el aspartame, en alguno de esos. Entra dentro de los polioides, como el xilitol, que se utiliza para la goma de mascar, entra en ese gremio, y entonces a la hora de las sustituciones de sólidos y demás es bastante más fácil que, por ejemplo, no la inulina. Directamente, ya te digo que no lo he probado porque la demanda que veo yo cuando viajo y cuando hago los cursos es de elaboraciones sin gluten y mucho, o sea, sin lactosa, ¿no? Entonces nos hemos centrado en la presentación de hoy en cubrir esto, pero evidentemente se podría hacer seguramente un producto sin azúcar añadido, ¿te refieres? ¿Con el maltitol o en este caso? O sustituyendo. O en este caso con la inulina. También pensar que es muy importante el etiquetaje. Cuando tú tienes que vender un producto en un mostrador, casi que os diría que todo pasa, ¿no? Entonces, cuando tienes que vender un producto etiquetado, tenemos que tener mucho cuidado aquí con los ingredientes que utilizamos. Más que nada porque según qué ingredientes nos dan una mala publicidad directamente del producto en sí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Gracias. Yo quería saber algo sobre la sustitución de los azúcares, porque al usar pectina, que necesita siempre el azúcar para trabajarla... Si te fijas en la... Perdona, ¿eh? Sí, no, lo que quería saber es qué tipo de sustituto, o sea, qué tipo de azúcar que pueda usar un diabético, o sea, que puede consumir un diabético se podría usar. Sí.
Lo que necesitas para un diabético directamente es un azúcar que tenga un valor un índice glicémico muy bajo, ¿vale? Bajo, sí. No solo en el azúcar, en todo en general. O sea, el tipo de dieta que consume esta persona tiene que estar centrada en esto. Entonces, el tema del azúcar que él ha dicho, el maltitol, es un sustituto que podrías utilizar seguramente, ejemplo, ¿no? Es un azúcar más artificial. ¿El azúcar de coco podría servir? El azúcar de coco no, porque es fructosa, bueno, te sirve también, pero es un 20 de índice glucémico, ¿vale? Porque el azúcar de coco, pensar directamente que cuando, en casi todos los casos, cuando utilizáis un ingrediente de una fruta, menos en algunos, siempre es fructosa. Entonces, el azúcar presente fructosa, índice glucémico 20 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que puede consumir, pero no puede consumir en exceso, ¿vale? Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Tenéis más preguntas? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? 10 minutos. Gracias. Este Fantástico. índice glucémico viene cuando pides una ficha técnica en los ingredientes, la composición. ¿Y qué tiene que ver con ese parámetro de punto de dulzor que suena un poco subjetivo? El punto de dulzor, mira, ahora te lo explico yo. El índice, normalmente cuando tú pides una ficha técnica, te tendría que venir el índice glucémico, ¿vale? En la ficha técnica. Por ejemplo, en la inulina viene el índice glucémico que tiene. Hay muchos otros ingredientes que no te lo van a dar porque directamente no han hecho las pruebas para calcular el índice glucémico que tienen. Referente a la pregunta que me has hecho, muy interesante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hoy en día nosotros tenemos muchísimos azúcares en el mercado, ¿no? Pero no sabemos exactamente para qué nos sirven, en muchos casos, ¿vale? Entonces, hay un parámetro que nosotros, el principal, que nosotros tenemos que saber que es la dulzor que tiene este azúcar cuando lo vamos a utilizar. El parámetro de base es la sacarosa, que es un punto, ¿vale? Un punto de dulzor. Entonces, imaginaros que nos vamos a la fructosa. La fructosa directamente, la percepción de dulzor que tú tienes de la fructosa es 1.45, ¿vale? 1.45. Si nos vamos a una glucosa de 33, la percepción de dulzor que vas a tener aproximadamente es de 0,20 y pocos, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué te sirve? Para calcular la dulzor final. Si vosotros hacéis una tabla y veis el porcentaje de ingredientes que tenéis y veis la glucosa o el azúcar que tienes, vas a poder calcular con esto que te estoy diciendo la percepción de dulzor, ¿vale? Que tienes. ¿Para qué te sirve esto? Para decidir si vas a bajar o subir la percepción en tu receta, ¿vale? Si es demasiado dulce, ¿qué tengo que hacer? Directamente, si yo estoy utilizando fructosa en una receta y veo que es muy dulce, directamente lo voy a cambiar por otro que tenga una dulzor mucho más baja, ¿no? En este caso sería una sacarosa, una glucosa, lo que te interese. En contra de las glucosas, que os tengo que decir que las glucosas, el índice glucémico es 100, ¿vale? La maltodextrina 110. No nos interesa para nada, ¿vale? Para la salud, ¿eh? Si técnicamente utilizamos un porcentaje en una receta, pues no pasa nada, ¿vale? Un porcentaje bajo, pero utilizar la glucosa como ingrediente principal en las recetas yo no os lo recomiendo por esto, porque directamente tenemos un índice glucémico muy alto y esto a las personas directamente les afecta. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta más por hacer? ¿Qué otras frutas se podrían utilizar que no fuera el mango y el coco? Frutas en estas recetas, ¿te refieres utilizando la misma técnica? Podrías utilizar perfectamente, tendrás que variar un poco la pectina, pero puedes utilizar la fresa, o sea, todas las frutas que te cubran el pH que tú necesitas para trabajar con la pectina y tengan una sensación de sabor como el mango, ¿vale? Como por ejemplo la fresa, la frambuesa, no la fruta de la pasión, ¿no? Porque la fruta de la pasión, ¿qué pasa? Tú vas a poder utilizar un 30% o un 35% en una receta. No vas a poder utilizar un 60 o un 70% porque si no va a ser demasiado ácido, ¿no? Entonces, todas las frutas que tengan un valor de sabor muy parecido al mango, ajustando la pectina, las puedes utilizar en la receta directamente sin ningún problema. ¿Tenías una pregunta? Comentas que la inulina lo que te sirve es para absorber ese agua, ¿no? De los... Es un agente de carga.
un agente Claro, de carga. y serviría para evitar la sinéresis en algunos rellenos o congelables posteriores o lo que sea. Muy buena pregunta esta, ¿vale? Entonces, cuando tú tengas sinéresis es porque directamente hay una falta de sólidos en la receta, ¿vale? No es porque falte gelatina, por ejemplo, ¿vale? Que es lo primero que tú piensas. Esto es muy fácil de entender. Tú puedes construir una casa, puedes poner los pilares, puedes poner los tochos, pero si no pones cemento, no se va a aguantar, ¿no?, esta casa, ¿vale? Y esto es lo que pasa en muchas recetas. Cuando tú tengas sinéresis, normalmente viene porque hay una ausencia de sólidos en la receta. También puede ser del proceso, pero normalmente es por falta de sólidos, ¿vale? Y por falta de capacidad de captación de agua de estos sólidos, ¿no? Entonces, si tú trabajas con una inulina, la cantidad de sólidos totales en la receta va a poder ser más baja que no, en cambio, si trabajo con otros tipos de sólidos en la receta. Estoy hablando de la receta total, cuando tú has creado, por ejemplo, una mousse. Después, por ejemplo, si dependiendo de las técnicas que tú trabajes, también esto va a cambiar el escenario. Imagínate que tú haces una mousse y tienes una mousse solo con aireación de un merengue, aireación de una nata y una gelificación de un puré. Lo mezclas. ¿Qué va a pasar aquí? Que normalmente esto, como no está ligada la grasa que tienes y el agua bien estable, cuando la congelas, porque hay un mundo entre congelar y no congelar, ¿vale? Cuando tú congelas, como no lo tengas todo en cuenta, tus recetas no te van a servir o no te van a funcionar óptimamente, ¿vale? En cambio, si tú trabajas en directo, no te preocupes de nada. Entonces, cuando tú utilizas una técnica así, ¿vale?, que tienes aireación y gelificación, ¿qué pasa? Que normalmente tienes problemas de sinéresis, a menos que los ingredientes principales que tú estás utilizando contengan mucho sólido que ayude a captar el agua. En cambio, si tú utilizas en una receta emulsión, aireación y gelificación, verás que como no tienes ningún problema, ¿vale? Como por ejemplo el que directamente nosotros hemos desarrollado una técnica que hacemos una mayonesa para hacer una mousse de fruta. Hacemos como una mayonesa, ¿con qué? Con un aceite, una grasa, ¿vale? Una grasa, la que sea, puede ser mantequilla, puede ser aceite de coco. Trabajamos con un emulsionante, en este caso una lecitina, y aquí añadimos el puré con la gelatina. ¿Qué pasa? Que tú aquí tienes una emulsión y esto en la congelación te va a servir, o sea, funciona de maravilla. ¿Por qué? Porque la emulsión que tienes ya te ayuda a estabilizar toda la mezcla y en la congelación y la descongelación normalmente no tienes ningún problema. En cambio, cuando trabajas solo con aireación y gelificación, normalmente siempre tienes, sobre todo cuando trabajamos con fruta que contienen mucha agua, tienes muchos problemas de estabilidad. Y una mezcla puede estar gelificada pero no está estable, O sea, hay que tenerlo en cuenta esto. ¿Tenéis más preguntas? ¿Alguien más? ¿No? Ya está, pues agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí, agradecer muchísimo a los patrocinadores que tenemos que hacen posible todo lo que hacemos día a día y muchísimas gracias a todos y nos vemos. Ya está, Jaume. Sí. No, acordaos que Jordi Bordas tiene un aula y que se dedica a esto, o sea que si queréis ampliar información es muy fácil ponerse en contacto con él. Directamente ahora hay 60 vasitos, os agradecería que si vais en pareja lo compartís. Veo que no hay 60 personas aquí, o sea, hubiésemos tenido que traer más. Si algún día venís por Barcelona, no dudéis en visitar el aula y quedar con nosotros. Si estoy allí me encantará conoceros y... No, pensábamos que, 60 estaba bien y hemos traído 60 vasitos, entonces resulta que aquí debemos estar 150, ¿vale? Vosotros mismos, ir pasando, cogéis los vasitos, tenéis cucharitas, servilletas, adelante. Uy.